Dale. Bueno, vamos a hacer la última parte de la guía de fluidos de hidrodinámica. ¿Sí? Voy a resolver 3 ejercicios, voy a resolver 2 en realidad, y el tercero lo vamos a ver cómo es. Si queda tiempo lo puedo resolver todo. Los resultados igual están en la guía resueltos, pero lo vamos a repasar. Son bastante parecidos, los 3 se basan en el mismo principio, que es el principio de Bernoulli, básicamente, ¿sí? Pero son 3 aplicaciones, son dos, perdón, es una aplicación en realidad. Uno es el tubo de Pitot y otro es el tubo de Venturi, que son casi lo mismo, ¿sí? Se pueden resolver de forma muy similar. Antes de pasar a esos ejercicios, les quería hacer un comentario acerca de otros ejercicios anteriores a estos, a los de Bernoulli, al tubo de Pitot y al tubo de Venturi, en los cuales tenemos ramificaciones de alguna, digamos, de alguna circulación. Por ejemplo, tenemos las arterias, ¿sí? Que ven una vena y después se ramifica en diferentes venas, o cualquier conducto que se ramifique en esta situación ideal en la que nosotros estamos ahora, en la que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, se sigue cumpliendo, ¿sí? El principio de Bernoulli y la conservación de la masa, por lo cual lo que va a suceder es que el caudal total se va a seguir conservando, es decir, el caudal, supongamos que es un tubo por donde viene circulando un fluido a una velocidad v, ¿sí? Donde sabemos que la expresión para el caudal va a ser el área por la velocidad, y supongamos que de alguna forma esto se ramifica en diferentes tubos, se reparte en diferentes conductos, o este tubo, por ejemplo, también lo que puede pasar es que tenga algunos agujeritos acá, como hay un ejercicio en la guía que habla de un aspersor. Lo que va a suceder es que el caudal total se tiene que conservar, y lo que va a pasar es que se va a repartir en cada uno de estos pequeños tubos que van a tener velocidades así, ¿sí? B1, B2, qué hermoso, Bn, ¿sí? Y para esto lo que se va a cumplir es que el caudal en cada uno de estos, ¿sí? Va a ser el caudal total sobre el número de ramificaciones, ¿sí? Y este comentario lo hago porque hay que usarlo en algunos de los ejercicios de la guía, que son exactamente iguales que los que resolvimos la clase anterior, pero tienen esta salvedad de que uno tiene que plantear la conservación del caudal teniendo en cuenta cada uno de estas ramificaciones del caudal inicial, ¿sí? El que viene por el conducto inicial. ¿Está bien? Bien, entonces ahora, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Sí. ¿Eso es si todas las ramificaciones son iguales? ¿O No necesitan ser iguales. No, o sea, la, la N? ¿La N qué es? Esa es mi pregunta, perdón. Igual no vi la clase anterior. es el número de ramificaciones. Suponete que vos tenés un tubo que se divide después en 3, en 4, en 5, ¿sí? Tenés esta circulación acá, y después esto se va, como por ejemplo en las arterias, vas a tener una vena principal y después eso se divide en 5 arterias, suponete. No necesitan ser iguales, ¿no? Recordá que la conservación del caudal justamente se usa para encontrar, por ejemplo, la velocidad en 2 lugares que tienen sección diferente, ¿sí? Todo esto lo usamos de la mano del principio de Bernoulli, ¿sí? Igual me Ok, parece que Pau lo que dice es la implicancia de la derecha, Q sub i igual a Q sobre n, eso sí vale solo cuando son iguales. Cuando las áreas son todas iguales, ¿no? O sea, lo de la izquierda, de la Claro, flecha azul, vale para todo. Lo de la derecha ya es suponiendo que son todos iguales. claro, yo no puse la otra expresión acá, pero si uno podría hacer todo esto mismo, con el área total de todas estas. Y en ese caso sí, si voy a expresar de esa manera, el área de cada uno de estos tiene que ser igual. ¿Está bien? sí, gracias. Esto me quedé ahí colgada esperando. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 19. Y básicamente esperen que yo, porque cualquier cosa tengo que cerrar el chat porque si no, no veo nada. Ahí está. No lo puedo hacer muy chiquito. Bien, entonces lo que tenemos acá es un tubo, ¿sí? Con una sección. Y en este ejercicio lo que tenemos es 2 tubos acá que sobresalen. Fíjense que uno tiene acá un codo, ¿sí? Me dicen que circula un fluido por acá. Y me dan la diferencia de alturas acá, que me dicen que es de 10 centímetros. Y me dicen que los diámetros de los 2 tubos son iguales.
no es esa información no es relevante igual. ¿Sí? Y me dicen que explique conceptualmente la diferencia de alturas del líquido entre ambos tubos. Bien. ¿Alguien se imagina qué pasa? ¿Tiene ganas de participar? Decir que pueden decir algo que está mal también, ¿eh? Nos pasó a todos ya. ¿Por qué se imaginan que la altura acá, o sea, que el líquido, es el mismo líquido, ¿sí? O sea, lo único que hago es enchufar dos tubos acá. ¿Por qué la altura acá y la altura acá son diferentes? Puede ser que por el codo entra como con la velocidad en la misma dirección y empuja más arriba. No exactamente, digamos, pero vamos a deshilachando, por ahí bien. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Supónganse que están vacíos estos tubos, que yo tengo acá, tengo una compuerta, lo tengo cerrado. Supónganse que se abre y empieza a circular el fluido para allá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar eventualmente acá? O en los tubos en general, digamos. ¿Cómo es el orden, el cronológico de las cosas? Así si tuviera alguno que explicar dinámicamente con los dedos. Lo que va a pasar es que en algún momento este tubo se va a llenar, ¿y cuándo va a dejar de, cuándo va a parar esto? Cuando las presiones se equilibren con la de afuera, ¿no? Acá. Y acá va a pasar lo mismo. La pregunta es por qué acá llega hasta esta altura y acá llega más arriba. Y uno primero ahora vamos a plantear Bernoulli, y esto lo vamos a ver con las cuentas, pero fíjense que lo que va a pasar es que yo acá dibujé una línea que está a toda la misma altura, que la llamé H0, ahora les digo para qué lo voy a usar, pero lo que va a pasar es que fíjense que en algún momento esto se va a llenar, hasta acá, la altura que sea, digamos que lo va a dictar el principio de Bernoulli y la conservación de caudal, se va a detener, y fíjense entonces qué va a pasar, que la velocidad del flujo acá dentro del tubo, ¿cuánto va a ser? 0. Exactamente, entonces va a pasar que el fluido va a empezar a esquivar, va a empezar a ir por arriba y por abajo, según estas liñitas que están acá, ¿cierto? Y acá ya no va a entrar más fluido cuando esto esté acá quieto, ya estén equilibradas las presiones. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a verlo con el principio de Bernoulli, así lo entendemos. Supongamos que llamamos H0 acá, ponemos el cero de potencial gravitatorio, es decir, vamos a considerar una línea acá a esta altura donde está la línea roja, ¿sí? Y vamos a comparar, vamos a escribir la energía acá y acá, ¿sí? En los puntos 1 y 2. Bien, entonces fíjense qué va a pasar. Un medio de ρ por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, más la presión en el punto 1, más ρ, g, H1, que acabamos de decir que es igual a 0, pero lo estoy escribiendo por completitud, tiene que ser igual a un medio de ρ por V2 al cuadrado, más la presión en el punto 2, más ρg por la altura del punto 2, que también acabo de decir que es 0. Vamos a usar la misma notación en los dos. Correcto. ¿Sí? GH1 igual, y esta también dijimos que era 0, ¿sí? H1 igual a H2 igual a H igual a 0, quiero decir. ¿Está bien? Ahora esto vale siempre, pero ¿qué pasa cuando esto se estanca? Justamente lo que pasa acá es que hay un estancamiento, ¿no? Justamente la presión que tiene el fluido acá se llama presión de estancamiento. Entonces lo que pasa ahí es que en esa situación, esta velocidad se hace 0, ¿no? Porque el flujo ya no se mueve, lo dijeron por ahí. Entonces fíjense que la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2, si escribo esto, básicamente un medio de ρ por V1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, en realidad vamos a escribirlo, lo puse al revés, ¿no? Porque me quedaron los signos cambiados. Que esto es importante para hacer la interpretación. La presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1, ahora sí, pasé el P1 para allá, ¿sí?
¿Hasta acá estamos? ¿Esto se entiende? Tírenme un sí que no veo el chat. Sí, sí. Sí. Gracias. Gracias, chicos. Bien, entonces, ¿cómo es esta diferencia de presiones? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Puede ser negativa? Miremos de este lado. Es fácil, fíjense. La densidad es una magnitud definida positiva y esto es el cuadrado de una magnitud, con lo cual, fíjense que tiene que ser positivo. O sea, yo acá no asumí nada, ¿sí? Solamente estoy diciendo que el fluido acá se estancó, esto está en equilibrio, ¿sí? Está equilibrado con la presión exterior, con lo cual ya no se está moviendo. Entonces, de la conservación de la energía saqué esto, ¿sí? La ecuación de Bernoulli. Fíjense que esto implica necesariamente, como esto es positivo, implica que la presión en el punto 2 es mayor que la presión en el punto 1. Es decir, la presión acá es mayor que la presión acá. Y entonces eso simplemente significa que, como la presión en este punto es mayor que la presión en este punto, o sea, la presión externa, o sea, acá la presión externa se va a equilibrar antes, si quieren, que acá, porque acá la presión es más chica que acá, ¿sí? Entonces va a costar menos equilibrarnos con la presión externa acá, menos altura, que acá. Pues recuerden que la presión depende en una columna en fluido en reposo, depende solamente de la profundidad. Entonces acá lo que se va a producir es una presión mayor que en este caso, por lo cual va a subir un poco más hasta equilibrarse con la presión externa. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Ahí. Gracias, ahí abrí el chat a ver si había algún tímido que no prendía el micrófono. Y entonces Pregunta, sí, a mí me básicamente... quedó una duda. Sí. ¿Por qué en el punto 1 el agua no está estancada también? ¿Hay algo que la detenga en este punto? O sea, la columna de agua no se mueve. Yo vengo sí. por acá, por esta línea. Perdón. No. El flujo se mueve por acá, por acá, por acá, acá se choca, ¿no? Pero en este punto donde está esta línea no hay nada que lo detenga, ¿no? Claro, pero sube el agua, no. O sea, va de izquierda a derecha, digamos. Y hasta algún punto va a subir, ¿no? Hasta que se equilibre justamente con la presión externa. Pero adentro del tubo, ¿sí? El tubo empieza un cachito más fíjate que quizás no se entiende, pero el tubo está un cachito más arriba que la línea roja, ¿sí? El tubo no está dentro de esta línea. Ah, sí, ahí lo vi. Claro, ya está. ¿Está bien? Sí, sí, no lo había visto. Bien, perfecto. Entonces, la explicación es que como P2 es más grande que P1, va a subir más hasta equilibrar con la presión externa, ¿sí? Y por eso se da la diferencia de presiones. Entonces ahora lo que me preguntan es la velocidad de la corriente en el tubo horizontal, es decir, la velocidad acá, en este. Y esto es para lo que se utilizan los tubos de Python, esta es una de las aplicaciones, medir la velocidad dentro de un conducto, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sabemos? Bueno, acabamos de escribir, fíjense que acabamos de escribir esto, que la presión en 2 y la presión en 1 tienen que igualarse a esto, B1 al cuadrado, que es lo que queremos encontrar, ¿no? ¿Hasta ahí estamos todos? Esa B1 es la velocidad en el punto 1, que es la velocidad en todo el conducto, porque como no tengo pérdidas por viscosidad, ¿sí? Va a seguir siendo la misma, no tengo cambios de área tampoco. ¿Sí? Ahora fíjense qué pasa si yo quiero comparar la presión. Ay, perdón. La presión entre este punto y este punto. Por ejemplo, escribamos la presión, fíjense, claro. Ahora, ¿qué pasa con la presión en esta columna de líquido y en esta columna? ¿Sí? Uno puede escribir lo siguiente, supongamos, llamemos HA a la altura en la columna del líquido, y HB a la altura de la columna del líquido en la parte B. Entonces nosotros sabemos dos cosas. Que esa diferencia de presión, llamémosle tubo A y tubo B si quieren,
tubo A, ¿sí? Tengo lo siguiente. La presión en 1 menos la presión en A, ¿cómo va a ser? Esto ya lo sabemos, ¿no? Es ρg por la altura A, ¿no? Esto ya lo sabemos de hidrostática. Me queda muy lejos el dibujito. Voy a volver un poquito para arriba, ¿sí? Estoy calculando la presión en la columna de líquido, en esta y en esta. A este le llamé tubo A y a este le llamé tubo B. Y ahora hagamos lo mismo para el otro, ¿sí? La presión en el punto 2 menos la presión en B va a ser ρ, G, HB. ¿Está bien? Pero ahora la presión en A, dijimos que era igual a la presión en B, ¿no? Arriba de todo. Vamos a poner acá arriba de todo. Entonces fíjense que acá uno puede escribir que la presión en 2 menos la presión en 1, si uno resta estas dos ecuaciones, es ρg por la altura de B menos la altura de A. Ahora, ¿esto qué es? Volvamos al dibujito. Es esta altura que tengo acá, ¿no? Es exactamente 10 centímetros. Entonces me da esto, ρgh. Pero entonces fíjense que ahora tengo dos expresiones para la diferencia de presiones entre el punto 2 y el punto 1. Por lo cual, tienen que ser iguales, ¿no? Entonces yo lo que tengo es que 1/2 de ρ por V1 al cuadrado es ρg por h. Como estamos con el mismo fluido, entonces V1, fíjense que es la raíz de 2GH. Y esto es, según los datos del ejercicio, nos dicen, ¿qué datos nos dan? Nos dicen que H es, fíjense que solamente depende de esta altura H, que nos dicen que es 10 centímetros, o sea, 0.1 metro, y esto nos da entonces raíz de 2 metros sobre segundo. Y así de simple es medir la velocidad dentro de un tubo, siempre que todo sea laminar, que no haya pérdidas por calor. Fíjense que esto tiene que ser, para que esto funcione, tiene que ser un dispositivo muy chiquito, ¿no? Porque por más que el flujo sea laminar, si esto se hace muy largo, acá empiezan a pasar cosas en los bordes. Si hoy vieron algo de termodinámica, quizás pueden empezar a sospechar, pero en general, esto va a empezar acá va a haber un... primero hay que considerar que estas paredes no tienen rozamiento, ¿no? Pero en general, igual para un rozamiento muy chiquito, estos dispositivos no pueden tener tamaños muy grandes. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? No, todo perfecto. Bueno, gracias, Leandro. Cierro el chat ahí. Pasemos al que sigue, que es un tubo de Venturi, que es muy similar al ejercicio, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo en el que el tubo de Venturi está construido solo con un fluido. Después vamos a hacer el que sigue. En las columnas tiene mercurio. Entonces voy a comparar la presión con un fluido de otra densidad. Entonces este es muy similar, pero la diferencia en este caso es que no tengo un punto de estancamiento, ¿sí? No va a haber un punto en el que el fluido no se va a mover más. Lo que sí tengo son cambios de sección y por ende voy a tener cambios en la presión y cambios en la velocidad, ¿sí? Pero digamos, la forma en la que, la formulita, digamos, el algoritmo, si quieren, para resolver estos ejercicios es comparar la presión estática con la presión dinámica, básicamente, ¿sí? O sea, tenemos tubos donde el fluido se encuentra en equilibrio, no se mueve, y tenemos uno donde sí, tenemos un fluido en movimiento, y entonces en ese caso vamos a tener presión dinámica, ¿está bien? Entonces lo que estamos haciendo es comparar la presión estática y la presión dinámica, básicamente. Entonces acá nos dan de nuevo la diferencia de alturas que hay entre el fluido hasta donde llega entre las columnas, ¿sí? Y nos dan también como dato las áreas. Acá el área es dos veces el área acá, ¿sí? Entonces acá vamos a llamarle área A
y acá es el área B, ¿sí? Y nos dicen, bueno, que el área en A es 2 veces el área en B, no sé para qué se los escribo, si lo tienen ahí arriba, más para mí eso, ¿sí? Y que H es 10 centímetros, que es 0,1 metro. Lo bueno de estos ejercicios es que con las expresiones generales uno ya los puede usar así como chorizo los usa después. De hecho, yo podría agarrar el ejercicio anterior y usar casi todo, con un poquito de criterio, pero vamos a hacerlo despacio, ¿sí? Entonces me preguntan las velocidades en A y en B. Fíjense que tengo las áreas, ¿no? Sí, tengo eso. Bien, entonces, algo que puedo empezar a plantear antes de Bernoulli, se me ocurre a mí, es la conservación de caudal, que en el otro ejercicio no la usamos, estaba implícita, pero no la escribí, ¿sí? Fíjense que el caudal, lo vamos a llamar Q, porque es igual en todos lados, va a ser, por un lado, el área en A por la velocidad en A. Al mismo tiempo, es el área en B por la velocidad en B, ¿sí? Bueno, acá es bien fácil, ¿no? Sabemos entonces que, perdón, vamos un poquito más despacito. De acá podemos encontrar al menos una relación entre las velocidades en los diferentes puntos del tubo, ¿sí? Siempre podemos encontrar la relación, pero digo, al menos una relación en función de los datos que nos dan, ¿sí? Fíjense que la velocidad en A, vamos a escribir la velocidad en B mejor, es el área en A sobre el área en B por la velocidad en A. Y esto nos dicen que es igual a 2, ¿no? Entonces, la velocidad en B, vamos, es 2 veces la velocidad en A. ¿Se entiende lo que hice ahí? Es sencillito. Bien, ¿es lógico que la velocidad en B sea 2 veces la velocidad en A? Así que sea más grande. Sí, 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 sí. ¿no es cierto? Sí, decir, ¿quién ibas a hablar? no, que sí está bien porque el área de B es mucho más chica que el área de A. Claro, exactamente. Para compensar, como el caudal se tiene que conservar, igual es lo que estamos escribiendo, ¿no? Pero es simplemente para fijar conceptos. Lo acabamos, esto que está acá es una consecuencia de lo que escribimos, básicamente. Si para compensar que se achica el área, tengo que aumentar la velocidad para poder conservar la masa, ¿sí? Para que el flujo sea constante. Bien, entonces de ahí yo saqué una relación, pero no sé cuánto vale la velocidad en B, en la velocidad. Entonces voy a recurrir a la única otra fórmula que sé de esta parte de la materia, que es Bernoulli, ¿sí? Entonces vamos a plantear Bernoulli entre los puntos A y B. Y por ahora no estoy teniendo en cuenta las columnas que están ahí arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, de nuevo, otra vez, un medio ρ por la velocidad en A. Esperen, vamos a usar la misma B, porque si no después la velocidad en A al cuadrado más la presión en A es igual a un medio por ρ, la velocidad en B al cuadrado más la presión en B. ¿Qué me faltó acá? La parte que lleva el H, pero como es cero, ya directamente lo Bien, descartaste. exactamente. Estoy yendo un poquito más rápido que en el ejercicio anterior. Puse mi cero de potencial gravitatorio acá, en H igual a 0. Entonces los dos puntos están a la misma altura. Entonces tienen la misma energía potencial gravitatoria, perdón. Y entonces no lo necesito. Entonces acá puedo usar esta relación que está acá. Vamos a usar esta relación. Si pongo 1 acá, esta ecuación me queda más fácil. En medio de ρ, la velocidad en al cuadrado, más la presión en A, es igual a un medio de ρ por la velocidad. Venía embalada. Ahí. Y acá fíjese que en vez de velocidad en B voy a poner 2 veces la velocidad de A al cuadrado más la presión en B. Perdón. ¿Sí? Bien, y fíjense que acá simplemente lo voy a escribir un poquito más. Lo voy a escribir de esta forma. La presión en A
menos la presión en B, pasar este para acá, me va a dar, si hacemos bueno, vamos a hacerlo despacito. Esto va a ser 2ρ por la velocidad n al cuadrado, menos 1/2 de ρ por la velocidad n a al cuadrado, y esto me da 3/2 de ρ por la velocidad n al cuadrado. Hasta acá estamos, lo único que hice fue acomodar esto para acá. ¿Sí? Ahora, yo no conozco esta diferencia de presiones, no las tengo como dato en el ejercicio. Pero ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro caso. Es decir, vamos a comparar las presiones estáticas que hay en los tubos con los datos que tenemos. Y van a ver que la única diferencia que hay entre este ejercicio y el otro es simplemente que la velocidad en B ya no es 0, así que no tengo un punto de destacamiento. Entonces, escribamos la diferencia de presiones acá y la diferencia de presiones acá. ¿Sí? Ya que nos dan como dato esta H, que es H1 menos H2. ¿Sí? Entonces, la presión en A menos la presión en 1, donde 1, vamos a ponerlo acá arriba, ¿cómo va a ser? ¿Estamos todos hasta ahí? Ahí dice Nicolás que hay dos H's que son distintas y tienen, bueno, Ah, sí, la del mi H0 y mi H, ¿no es cierto? ¿A estas te referís? claro, dice. yo lo digo lo que escribe. Sí, es esa. Ese, Pero, creo. claro, pero acá simplemente estoy diciendo que este es mi sistema de referencia, ¿no? No. Está bien, no puedo abrir el chat, perdón, no me deja. No Ahí pasa está. nada, yo te aviso si se contesta. No, yo para que no haya confusión, porque ponerle, si pones que H1 es igual a H2 y es igual a H, que vale 0, después si vos llamás H a la otra. No, pero pará. Digo, pero H1 no es igual a H2, ¿no? Esto se ve en el ejercicio, ¿no? Esta altura no es igual a esta, la estamos midiendo con respecto a este punto. No, pero yo digo en la parte anterior, cuando pones que vale 0 las dos alturas. Pero está definiendo el sistema del origen de coordenadas, ¿te acordás de eso? Es como decir que I vale 0 a esa altura. Lo mismo que haber puesto un eje así y poner que ahí está el 0. Claro. Eso es lo que está haciendo. Ok. Delta H, que es H1. O sea, todas las alturas contadas con respecto de acá se llaman H. Y si esto fuera I, este sería I1, esto sería I, y esto sería I2. Y esto sería I igual a 0. ¿Está bien? Con lo cual, creo que estamos bien. Si yo a esto le pongo G igual a 0, se va a confundir con otra cosa. Ahí dice que ya entendió todo, Pau, por las dudas. Digan, todas las alturas. Gracias, perdón, pero no veo el chat y tarda mucho en abrirlo. Bien. Ahora hagamos lo mismo del otro lado. La presión en B, menos la presión en el punto 2, donde ahora otra vez, B está acá abajo y 2 está ahí. Vamos a ver, ρ, G por H2. Entonces, de nuevo, fíjense que si yo resto estas ecuaciones, la presión en A menos la presión en B es ρ, G, H1 menos H2. Y esto es exactamente H, no la que es 0. ¿Está bien? Entonces, otra vez, fíjense que estoy haciendo lo mismo que hice en el ejercicio anterior, con la diferencia de que acá tengo una incógnita más, que es la velocidad en B, pero que la pude obtener con la conservación del caudal, por los datos que me da el ejercicio. Entonces, vamos a ponerle, ¿cómo le ponemos B? A, B, entonces comparo A y B, y fíjense que me tiene que dar que ρ, G, H es igual a 3/2 de ρ, BA al cuadrado. Si yo no hubiese obtenido una relación entre la velocidad en el punto A y la velocidad en el punto B, lo que yo tendría de este lado son los dos términos de energía cinética, ¿sí? Lo que yo tendría de este lado, tendría la velocidad en A y la velocidad en B. ¿Sí? Pueden, cuando resuelvan este ejercicio, pueden hacer
el ejercicio de obtener todas las fórmulas sin usar, por ejemplo, acá la conservación del caudal y ver cómo les van quedando. Porque después todos estos ejercicios son iguales, ¿sí? Bien, entonces ahora ya está, ¿no? Porque tengo esta H que me dicen que es 10 centímetros, ya está, esto se me va. Igual es agua, ya lo conocemos, pero vea, fíjense que me da esto. Esto es 0, o sea, H es igual a 0,1 metro, que es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, así que me queda un 1 ahí, lo único que tengo es este que está acá. Y entonces B, la velocidad en B, ya dijimos que era 2 veces la velocidad en A. Y ya está. Terminamos este ítem. ¿Alguna pregunta? Bueno, no me quiere dejar. A ver ahí. Bien, gracias Michelle. Gracias Nicolás. Bueno, bien, ahí. Bueno, vamos a hacer uno más. Esperen, teníamos otro ítem, ¿no? Me quiero ir de este ejercicio. ¿Qué pasó? Bien. Lo que me pregunta ahora es si es posible hallar las presiones en A y en B con estos datos, ¿sí? O sea, lo que me preguntan es, en el ítem que sigue, si puedo hallar la presión en A y la presión en B. La pregunta es si se puede. ¿Se puede? No, se puede hallar la diferencia, de hecho lo acabamos de hacer, pero para saber la presión en A y la presión en B, por separado cada una, lo que necesitaría es, la respuesta a esto es no, porque necesito H1 y H2, y eso no lo tengo la diferencia, no tengo la altura en cada punto. La altura de cada punto con respecto de el sistema que yo tomé, con respecto a ningún sistema. Y en el C me preguntan si los resultados dependen de las secciones de los tubos verticales. Bueno, ya se los spoileé porque dije algo al principio. ¿Dependen? ¿Someone? Bueno, no, en principio todos los resultados que encontramos no lo usamos, no aparece en ninguna de las dos ecuaciones que sabemos escribir, 3, porque usamos hidrostática. O sea que la respuesta es no. ¿Sí? No depende. ¿Alguna duda? Una pregunta, entonces, Sí. como que los tubos verticales no modifican el movimiento, solamente nos sirven para despejar cosas con hidrostática, digamos. Sí, nos sirven para medir. Y como todo es ideal, o sea, básicamente nos sirven para medir. ¿Sí? Se usan para eso. Y como todo es ideal, no modifican a lo que yo quiero medir. Que es lo que es, digamos, el orden cero de lo que uno le pide a cualquier instrumento de medición, que no modifique el sistema que uno quiere medir. Esto se utiliza, o sea, se usa para medir presiones, este sistema. Sí, se utiliza para medir en realidad la velocidad del tubo. Es como el mismo tubo de Pitot que expliqué recién. O sea, para lo que más lo utilizan es para medir la velocidad de esta A y B. O sea, para medir la velocidad en el tubo este. Claro, gracias. No. Bueno, vamos con el último hoy. Este es el mismo dispositivo, pero que también se usa. Me quedó el dibujito muy arriba, perdón. Tapé el texto, pero creo que se ve bien. Pero fíjense que la única diferencia entre este ejercicio y el anterior es que yo voy a estar comparando presiones en lugar de compararla contra la presión atmosférica, la estoy comparando contra la columna de mercurio. Este tubo lo que tiene acá, esto marrón, si quieren, ocre, se ve acá, sería mercurio. Entonces yo lo que voy a hacer es estar comparando contra un fluido de densidad diferente, básicamente. O sea, la presión ya no va a ser la presión atmosférica, sino la presión de mercurio dentro de este tubo.
Pero va a pasar lo mismo, digamos, adentro de cada uno de estos tubos, lo que va a suceder es que va a haber ahí una contienda de presiones hasta que se va a equilibrar la presión del agua acá con la del mercurio, y acá va a pasar lo mismo, y esto va a estar estático, mientras que este fluido se va a seguir moviendo, el agua, en este caso es agua el que va por acá, se va a seguir moviendo por acá adentro, ¿sí? Bien. Entonces, acá el ejercicio es muy parecido al anterior, lo que varía son los datos que nos dan. Siempre nos dicen varias cosas, nos dicen la sección en A, la sección en B, y nos dicen el caudal, ¿sí? Nos dan SA, que es igual a 36 centímetros cuadrados, lo voy a escribir acá para tenerlo, esto es 36 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ya que estamos lo vamos poniendo, nos dan SB, que es 9 centímetros cuadrados. Ustedes me frenan, si no entienden algo, pero tienen que prender el micrófono, porque si no yo el chat no lo veo. Bien, y el caudal. Fíjense que acá nos dicen lo siguiente. ¿Se acuerdan? Teníamos dos expresiones para el caudal. El caudal es el flujo, es el volumen de fluido que pasa por una sección por unidad de tiempo. Entonces, además de escribirlo así, B por A, también se podía escribir así, como el volumen por unidad de tiempo, ¿no? Fíjense que eso es justamente lo que nos dan en el ejercicio. Nos dicen que cada 5 segundos salen 27 litros de agua. Entonces, de acá uno puede interpretar que el caudal se va a escribir así, ¿no? 27 litros sobre 5 segundos. Ahora, como esta es una unidad de la dimensión desconocida, ¿se entiende esto? Sí. Sí. Gracias, chicos. Bien, entonces ahora los voy a escribir en otras unidades más amables, ¿sí? Vamos a poner esto acá. 1 litro era 10 a la menos 3 metros cúbicos, y el segundo lo dejo igual, así me queda en metro cúbico por segundo. Si hacemos esta cuentita, yo la hice por acá, vamos a ver cuánto da, acá de este lado. Y el caudal nos da, no me maté igual, le dejo siempre esto acá, 5,4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces ahora con esto, que era un dato del ejercicio, nomás que había que masajearlo un poquito, voy a calcularles las velocidades en A y en B. Fíjense que acá ya tengo todo, ¿no? Porque como tengo la sección y tengo el caudal, no necesito ir tan lejos, más lejos que la conservación de la masa, ¿sí? Voy a usar ahora esta expresión, ¿sí? Entonces la velocidad en A va a ser igual a que al caudal por la sección en A. Esto es así. Ustedes me frenan acá, no estoy haciendo nada más que, fíjense que reemplazar los datos que me dan. 10 a la menos 4, y acá tenemos, fíjense, metros cúbicos sobre segundo. Siempre escriban las unidades al costadito. Yo odiaba que me dijeran esto, pero es la mejor forma de saber si uno está haciendo las cosas mal, o bien, digamos, ¿sí? Fíjense que esto se me va, y me va a quedar en metros sobre segundos, está bien, ¿no? Es una velocidad, y esto nos da 1,5 metros sobre segundos. ¿Estamos todos? Vamos con la velocidad en B. Bueno, lo mismo. Esperen que no sé si están en mayor. Sí, están en mayor. Bien. Va a ser el caudal por, perdón, acá. Para ponerle un poco de suspenso al ejercicio. Ahí. Bien, lo mismo, ¿no? Tengo la sección, tengo el caudal. Bueno, acá todas las unidades ya lo pongo así también. Y esto nos da 6 metros sobre segundo. Bien, ya tengo las velocidades. Listo, está listo el tema. De nuevo, no tuve que llegar a Bernoulli. Y fíjense que esto salió igual que el ejercicio anterior. Ahora vamos al punto B. Y me dice que halle la diferencia de presiones entre las partes A y B. Bueno, ahí ya tengo que ir a Bernoulli, ¿no? Entonces lo que quiero es la presión en A menos la presión en B. Esto me pide. Y
acá, fíjense que, bueno, escribamos lo que hago, escribo Bernoulli, ¿no? Un medio de ρ por la velocidad en al cuadrado más la presión en A, tiene que ser igual a un medio de ρ. Interrumpan si, por ejemplo, no se acuerdan de la expresión de Bernoulli general o alguna de esas cosas, porque si no, esto que estoy haciendo no tiene sentido, ¿sí? Interrumpan ahora que estamos a tiempo. ¿Está bien? ¿Está todo claro? Fíjense de nuevo, gracias. Yo puse, puse como punto de referencia, me paré, o sea, el punto A y el punto B, lo que quiero decir, están a la misma altura con respecto a la Tierra, entonces, de nuevo, la energía potencial gravitatoria es la misma, y esto me sirve para sacarme de encima ese término, ¿sí? Van a tener la misma, no es que no tienen energía potencial gravitatoria, simplemente los pongo a la misma altura y entonces tienen la misma, ¿sí? Bien, fíjense que acá ya me alcanza con el ítem A, no tengo que hacer más nada que despejar la presión en A, menos la presión en B, es un medio de ρ. ¿Y cómo va esto? La velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado. ¿Sí? De nuevo, ¿cómo es esto? ¿Es positivo o es negativo? ¿Esta resta cómo me va a dar? Positiva. Bueno, acá tengo los números, pero tengo que ir un poco más allá. Claro, es positivo, ¿no? Y eso está bien, de nuevo. Siempre pasa lo mismo, ¿no? La sección más grande tiene velocidad más chica y entonces va a tener presión mayor, ¿sí? Esta sección es más grande que esta, por lo cual, como la velocidad va a disminuir, la presión acá tiene que ser más grande para poder conservar la energía, ¿sí? Y la conservación de la masa, para cumplir con las dos cosas, ¿está bien? Bien, entonces ya esto alcanza con lo que obtuve acá, y esto si hacemos la cuentita, les voy a poner acá el numerito, aunque ya lo pusimos, nos da 16.875 pascales, ¿sí? Bien, ahora vamos al ítem C, que es al que en realidad quería llegar, pero bueno, creo que necesitaba los numeritos. Bien, ahora lo que me dicen es que calcule la diferencia de alturas entre las columnas del mercurio, ¿sí? Esto que está acá. Con lo cual el ejercicio este es un poquito de juguete, porque en realidad lo que uno puede medir de afuera justamente es la diferencia de altura. Pero bueno, es justamente para hacer el ejercicio de trabajar con estas ecuaciones. O sea, si yo no conozco, si yo quiero usar esto para medir la velocidad y no conozco esta diferencia de alturas, no tiene mucho sentido. Y esta diferencia de alturas es siempre fácil de conocer porque esto es todo de vidrio, lo estoy mirando, lo puedo medir, ¿sí? Pero en este ejercicio me piden esto justamente para que vea cómo es que funciona en este caso. Pero es exactamente lo mismo, nomás que voy a tener en algún lado, en algún punto de las ecuaciones, voy a tener una densidad diferente, ¿sí? Pero si vienen entendiendo lo que estamos haciendo, esto es prácticamente inmediato. Bueno, hagamos la cuenta. Bien. Ahora vamos a comparar de nuevo presiones estáticas con presiones dinámicas, ¿sí? Yo voy a hacer lo siguiente. Fíjense, ahí me faltó un 1, pero acá, este punto lo llamo 1. Este punto lo llamo 3 y este punto lo llamo 2. Primero, ¿cómo es la presión en 1 con respecto a la presión en 3? Igual. Bien, son iguales, ¿sí? Entonces vamos a partir de eso, de que la presión en 1 es igual a la presión en 3. Pero ahora escribir cómo es la presión acá y la presión acá, o la diferencia de presiones en cada uno de los tubos, nos va a ayudar a obtener H, ¿sí? Entonces fíjense que la presión en 1, si quieren menos la presión en A, y lo que hago acá es voy a calcular la diferencia de presiones en esta columna que está acá, ¿sí? Donde la presión en A es una presión dinámica, pero la presión en 1 es una presión estática, ¿sí? Que eso es lo que hago siempre que estoy trabajando con estos dispositivos. Comparo presión dinámica con presión estática. Entonces la diferencia acá, ¿cómo va a ser? Va a ser ρ, G, llamémosle H1, donde H1, a ver, no lo puse acá, pero supongamos que como estamos nosotros parados sobre esta línea, fíjense, A está en esta línea, ¿sí? Entonces H1, llamemos H1 a todo esto. ¿Sí?
Y H2 pensé que lo había hecho y me parece que lo hice y no lo guardé, pero hagamos una cosa, llamemos H2 a todo esto, ¿sí? Donde fíjense que A y B, estos puntos están en están a la misma altura, ¿sí? Estamos todos acá sobre esta línea celeste que está acá. Bien, entonces, de nuevo, escribamos la presión en 2, la presión en 3, perdón, menos la presión en B. Y vamos a ir al dibujito. Ustedes me interrumpen si no entienden. Fíjense que la única diferencia con el ejercicio anterior es que para esta columna que está acá, yo voy a tener fluidos de diferentes densidades, entonces voy a tener que separar la presión estática entre la presión en esta parte, que es agua, y la presión en esta parte, ¿sí? Entonces fíjense, acá esta columna tiene una altura que sería H2 menos H. ¿Está bien? Entonces, si estamos hablando del agua, acá voy a empezar a poner H2O, ¿sí? Por G por H2 menos H, que es la que quiero encontrar, más la columna de mercurio, ¿sí? Que es, vamos a llamar ρ de mercurio, que es Hg, por G, ahí es H, porque estoy comparando estos dos puntos que están acá. Entonces, perdón, esta columna esta es H2 menos H, y esta columna mide H, ¿sí? Perdón, ahí me confundí. Este H es, H2 no, este es H. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. Una Bien, pregunta. acá, fíjense que, sí, ¿Ahí H2 y H1 son iguales? no. Sí, perdón, Ok. H2 y H1 son iguales. Ahí voy para Perfecto, arriba, gracias. ¿sí? Sí. O sea, la separé simplemente para decir es la altura del punto 2 y la altura del punto 1, pero es la misma altura, ¿sí? Acá lo vamos a poner, ahí está. H2 es igual a H1, ¿sí? Si quieren hagamos así. No, pues ya, sí, vamos a hacerlo así, ya que lo mencionaste, mira, vamos a corregirlo acá. Vamos a hacer así, H1 menos H, ¿sí? Así tenemos menos variables, y ahora lo corrijo en el dibujito, ¿sí? H1, no quería que se pierdan con la anotación ahí, pero me parece que era más confuso de la forma que... Vale. Yo sé que tengo una línea ahí para... Ay. Se escucha bastante bajito igual, Pau, para que no te preocupes. Sí, tengo la conexión súper inestable, y además me llegan notificaciones extrañas. Esperen un cachito. A ver si lo puedo... ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Gracias por avisarme. Hace una linita. Simplemente quería hacer esto más prolijo, era nada más que esa pavada. Bien, entonces a esta la llamamos H1 también. Bien, ahí está. Bien, entonces ahora fíjense que si yo resto, vamos a ponerle este 2, este 1. ¿Sí? Entonces si hago 1 menos 2, o sí, no, 2 menos 1, obtengo, se me van las presiones, y la 1 y la 3 son iguales, y entonces lo que tengo es que P en A menos P en B es igual a ¿qué? Rho del agua por G por H1 menos H más Rho, ¿qué es eso? Esta no es la notación más feliz. Rho del mercurio por G por H menos, de nuevo, lo que viene de la ecuación 1, que es el agua por G por H1. Fíjense que acá tengo, este se me va a ir con este, ¿no? Es lo mismo, exactamente, y lo que me queda es que la presión en A menos la presión en B
la presión en B va a ser esto. ¿Está bien? Y fíjense que esta expresión ya la tengo. Pero acá se me fue algo que no se me tenía que ir, ¿no? Pero, Sí. ¿por qué son iguales? No, pero igual no me quedó. Fíjense que hice mal una cuenta. Porque acá estaba... Estos se me van porque es el ρ del agua por G por H1. Y acá tengo el ρ del agua por G por H1. Así que es simplemente la columna de agua que tengo. Pero fíjense que acá tengo la altura H, la tengo en un término que tiene la densidad del agua y la densidad del mercurio. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que me queda es, esto es GH, ahí está, la densidad del mercurio menos la densidad del agua. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Esperen que voy a corregir un poquito mientras me contestan, voy a corregir mamarracho este que dice acá. Sí, se entendió. Ah, sí, lo que no había entendido antes probablemente lo había hecho mal. Bien, entonces ahora esta expresión, esto ya tengo la expresión, pero además tengo el valor exacto. Esto es esto que está acá. ¿Sí? Bien, entonces de acá directamente puedo despejar el valor de la densidad de mercurio, no lo da el ejercicio. Yo lo busqué, ¿sí? Para poder encontrar el numerito, creo que es, a ver, esperen que lo puse acá, no. 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces, H, que es igual a delta P a B, sobre G por ρHg menos ρH2O, es decir, la densidad del mercurio menos la densidad del agua, nos da 0.14 metros, es decir, 14 centímetros. Se terminó el problema. Voy a ver si tiene algún ítem. No, ya está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿Todos entendieron? Si alguien no entendió nada, me dice, no entendí nada. Para eso es la clase, ¿eh? No es para que ustedes estén ahí. Esperen que acá, esto que hice acá es un asco, no sé, yo lo voy mirando y después me doy cuenta que no se entiende nada. Esperen que se lo voy a... ¿El segundo término de qué ecuación, Bruno? En el inciso C. Claro, pero este que está acá, ¿me decís? Si querés, Bruno, puedes prender el micrófono, así es más fácil. Dice ese. Creo que Bruno no tiene micrófono, por eso no prende el micrófono. Ah, bueno, no hay problema. No hay problema. Bueno, ¿de dónde salió? Y fíjate que antes, si yo estaba comparando, si era el mismo fluido en todos lados, simplemente comparaba la altura en toda esta columna, como en el ejercicio anterior, con toda esta columna. Fíjate, voy un poquito para arriba, a ver si se entiende mejor. Fíjate que acá yo tengo un fluido es el mismo fluido que está por acá adentro. Entonces yo comparaba esta columna con esta columna. Entonces esta columna era ρg por H1 y esta columna era ρg por H2. Cuando operaba con las ecuaciones, y yo restaba, por ejemplo, las ecuaciones, me quedaba H1 menos H2 y eso era esta altura H, que en el caso de este ejercicio era un dato, pero ahora la quiero encontrar. Entonces en este ejercicio, en el que estoy haciendo ahora, en el 21, lo que tengo es, estoy comparando de nuevo la presión en esta parte y en esta parte. En realidad la diferencia de presiones, la presión en este punto con la presión básicamente en este punto, si querés, porque lo que yo quiero es eso. Pero para eso me baso en que acá y acá las presiones tienen que ser la misma. Entonces, escribo la presión acá, en esta columna. Entonces comparo la presión estática con la presión dinámica. Digo, la presión en 1 menos la presión en A, o la presión en A menos la presión en 1 va a depender simplemente de esta columna de fluido que tiene una densidad ρ, que es la densidad del agua, que es la que llamé ρH2O. Muy desprolijo porque no la tengo muy clara con el lápiz.
Ahora, hago lo mismo para esta columna que tiene la misma altura H1 con respecto a esta línea. Pero fíjate que acá ya no voy a tener solo ρg H1, voy a tener ρ del agua acá, o sea, ρg H1 menos H, y ρ del mercurio, que es ρg, digamos, y la presión del mercurio de esta columna que está acá, que es ρ del mercurio por G por H. Y entonces, así, cuando escribo la diferencia de presiones en toda esa columna, tengo ρ del agua por G, por la columna de agua, que es H1 menos H, H1 menos H, más el pedacito del mercurio que tengo, que tiene una altura H. Entonces es ρ del mercurio por G por H. Y de ahí sale este término. Si yo no tuviese el mercurio, no estaría esto acá, ¿sí? Entonces ahora, cuando yo igualo estas ecuaciones, en realidad igualo P1 y P3, o resto las ecuaciones, ¿sí? Con estas se me van a ir porque son iguales, me queda la comparación de presión entre el punto A y B, que es lo que encontré en el ítem anterior. Y de este lado me quedan todas cosas que yo conozco, salvo H, que está dando vuelta por ahí, que es la que quiero conocer. ¿Sí? ¿Se entendió? Por lo menos, Bruno, se durmió Bruno. O... Ahí está, ahí. Ahí está, ahí Pensé está. que A veces ya- tarda un rato. Sí, Tommy, ¿qué? No, nada, pensé que no estabas viendo el chat. Sí, dice que ya. No, y a veces por ahí él escribiste rápido y no llega, porque tarda, yo tengo una conexión muy mala, incluso aunque estoy enchufada, esta hora parece que es la peor. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? Pueden preguntar de los ejercicios anteriores si les quedó ahí. Básicamente son los tres igual. ¿Puedo preguntar algo más por curiosidad que porque sea útil? Sí, por supuesto. Tomás nos contó que vos trabajabas con plasma, ¿puede ser? En una época, yo trabajo con flujos Ah, turbulentos. ok. En Claro, o flujos sea, turbulentos y en algún momento sí. mi Con una pregunta era aproximación. Sí. si esto que estábamos viendo aplica para alguno de ese tipo de fluidos. Calculo que no, igual. Lo que pasa es que los plasmas, o sea, si uno habla de plasmas puramente así, sin hacer ninguna aproximación, son flujos altamente compresibles. Entonces, esta expresión de la ecuación de Bernoulli no nos estaría funcionando, esta que nosotros escribimos, esta que nosotros vamos a ver en la materia. La ecuación de Bernoulli en realidad surge de la ecuación de los fluidos general, que es la de Navier-Stokes. Esa sí sirve, que es muy parecida a la de Bernoulli, pero tiene algunos términos más, por ejemplo el de la viscosidad, que es el que nosotros despreciamos. Decimos, nosotros acá, para llegar a esta expresión, escribimos la energía por unidad de volumen y decimos no hay pérdidas por viscosidad. Y llegamos a la ecuación de Bernoulli. Pero eso en realidad sale de la ecuación de Navier-Stokes. La ecuación de Navier-Stokes tiene en cuenta otros términos. Hay una forma de escribir a los plasmas que se llama magnetohidrodinámica, que lo que hace es describir a un plasma como un fluido de electrones, de cargas positivas y negativas, de electrones y protones. Entonces, ahora respondo a la pregunta que escribieron ahí en el chat. Si uno considera dos fluidos, pero que además de ser fluidos normales, tienen la habilidad de tener corrientes eléctricas, puede usar la ecuación de Navier-Stokes y algunas cosas valen, pero justo esta no. Bueno, podría llevarlo así, pero podría pensar que son en algún límite incompresible, así que esta forma de Bernoulli en MHD podría funcionar. Un fluido, un plasma lo puede escribir como un fluido cargado, incompresible, y en ese caso sí, podría andar. No sé si respondí la pregunta. Claro, yo les vendí humo con que había una explicación para la existencia y la perdurancia, ¿no? No sé cómo decirlo, pero se entendió, del campo magnético que tiene la Tierra, y lo hablamos el otro día, después de la clase. Que eso, Claro, con bueno. eso, ¿no? Con magnetohidrodinámica alcanza para explicar por qué o no. No sé, igual, Sí. No sé nada. Casi que sí, casi depende qué parte uno quiera explicar, pero sí, uno puede obtener con un modelo muy simple, puede obtener la forma del campo magnético de la Tierra. No la generación, o sea, uno asume que el campo magnético está ahí y que se puede, se puede llegar.
pero no tanto cómo es que el dínamo terrestre actúa, digamos, es un poquito más. Si quieren se los digo, pero una noción muy básica es: uno tiene un fluido cargado en el centro de la Tierra. Nosotros sabemos que tenemos un fluido que es como sería un sodio líquido, es un fluido que transporta cargas eléctricas, está rotando. La energía mecánica de la rotación lo que hace básicamente es estirar las líneas de campo, las dobla, como que las amasa. Y esa masa hace que el campo magnético crezca básicamente solo, como en el dínamo de una bicicleta, en el cual uno básicamente convierte energía mecánica en energía eléctrica para prender la lucecita. Bueno, ese es como el mismo funcionamiento, o sea, eso sigue siendo un dínamo. Ahora, cómo es que uno estira, dobla, cómo es que uno amasa, dobla y estira las líneas de campo magnético para que se siga autosustentando el campo, es un poco, ya ahí estamos en otra parte de la física. Claro, sí, muchas gracias. O sea, no casé todo, obviamente, pero no le suena muy expliqué, interesante. Está bien, igual si quieren después seguimos charlando después de la clase. No quiero censurar las dudas de la curiosidad. Sí, acá hay alguien... No se censura ninguna duda, pero por ahí hay alguna que es... energía hidrostática... en el ejercicio 1, decís en el ejercicio 1 que hice acá, en el primero que hice. Acá, ¿quién me está preguntando? ¿Bruno? Igual ya le dijimos dos cosas, perdón. Para lo de Bruno, que contestamos en el chat, ella dijo gracias y estoy fijándome en mi cuaderno y efectivamente es una definición. O sea, la diferencia de presión entre C y A es presión en A menos presión en C. Es la definición de la delta de presión. Eso es lo que entendía él. Si era como una magnitud, lo deducíamos de algún lado, no, es como la definición. Es un nombre distinto, es que le ponemos al resultado de esa recta, digamos. Lo digo en voz alta porque aclara un poco más. Y Tomás, preguntas y ya pasamos a consultas y eso algo, Pablo. Sí, si quieren, si ya no tienen... quería hacer un comentario más. Todavía no terminamos, como habrán visto, de corregir los parciales. Yo estuve mirando bastantes y les tengo que decir que estoy absolutamente horrorizada con algunos de los archivos que mandaron. Mandaron cosas torcidas, fotos que no se ven, muchas cosas que nosotros esperamos un nivel de compromiso un poquito más grande. Ya lo dijimos el otro día, para el segundo parcial, después vamos a ampliaremos información más adelante, pero estoy un poquito desilusionada por ese tema, porque de verdad nosotros hacemos un esfuerzo enorme para no disminuir la calidad de la educación. Qué sé yo, por ejemplo, los chicos se compran esta tableta gráfica que sale un sueldo de ayudante de segunda para que ustedes vean mejor la clase. Y no sale un sueldo de ayudante de segunda y sale casi un sueldo de JTP también, ¿eh? No se crean que hay mucha diferencia. Entre muchas otras cosas. Entonces lo mínimo que esperamos es que puedan sacar una foto y mandar una foto clara para que nosotros podamos corregir lo mejor posible y los damnificados no sean ustedes. Nosotros vamos a corregir a todos con el mismo amor y el mismo cariño, pero tengan en cuenta que esto no va a ser así en el segundo parcial, así que les repito. Después vamos a dar algunos comentarios más claros cuando ustedes tengan las notas y las pueden mirar, pero les repito, avíspense para el segundo parcial porque vamos a ser mucho más taxativos con los archivos, con la forma en la que mandan las cosas, ¿sí? Nada, ahora ya podemos pasar a consultas, a menos de que alguien me quiera hacer algún comentario. Bien. Silencio total. Bueno. ¿Quieren que...? Cortamos la grabación. Perdón, la videollamada. ¿Cortó? Sí, corta. Se van a asustar los que... No sabía si era una pregunta o una afirmación. Las clases en afirmación. diferido se van a asustar. Bueno, cierro.